practican. El propósito de la palabra es que usted presente la verdad y que deje que el Espíritu Santo haga su labor, que es convencer a las personas. Amén. Nosotros no convencemos a nadie, eso es obra del Espíritu Santo, pero es necesario que nosotros presentemos la verdad, y dice la palabra que la verdad que los hará libres. Usted presente la verdad y deje que el Señor haga su obra. Amén. Romanos capítulo 12 versículo 2. Vamos ahora hacia el pasaje. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, hoy oramos, Señor, para que esta palabra, esta enseñanza sea de edificación para cada uno de nosotros, Señor. Por medio de tu palabra tú nos des los argumentos bíblicos, y que por medio de tu Espíritu Santo las personas vengan de la ceguera a la libertad, Señor, porque es tu palabra, es tu poder y es la obra de tu Espíritu Santo. Pero nos has enviado como mensajeros para predicar la verdad, Señor, y hoy nos das las herramientas para poder hacerlo por medio de tu palabra. Gracias en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tome asiento, hermanos. Y hoy día nos encontramos en una sociedad llena de costumbres y tradiciones que son transmitidas desde nuestros antepasados, nuestros abuelos, y venimos de una cultura prehispánica. Sin embargo, muchas de estas tradiciones las llegamos a hacer porque tenemos un total desconocimiento de lo que dice la palabra de Dios acerca de esto. Efesios 2, 1 y 3 dice que nosotros estábamos muertos en pecado, que nosotros estábamos en tinieblas, que nosotros vivíamos bajo los deseos de la carne, éramos controlados. Pero que también en Efesios dice que cuando venimos a Cristo, eso ha venido a cambiar. Nuestra posición de extraviados, de enemistados con Dios, ha sido reconciliada por medio de la cruz y por medio del sacrificio. La Biblia enseña en el Antiguo Testamento que Dios le pide a su pueblo que no imitaran las conductas de las naciones a donde ellos iban a entrar. Era la tierra prometida. Éxodo 23, versículo 32 dice: en tu tierra, dice, no harás alianza con ellos, con esas naciones, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te serán tropiezo. Y en el Nuevo Testamento, cuando Jesús da el sermón del monte, le dice a sus discípulos que ellos han venido a ser sal y luz. Esto quiere decir que tenían una identidad y tenían un propósito para ser sal y luz en medio de las tinieblas. Y hablando de nuestra cultura como mexicanos, quiero dejar dos cosas en claro. Número uno, hoy, en estos días se festejan dos tradiciones. Una que es propiamente mexicana, que es el ¿qué? El Día de Muertos. Y otra que es el Halloween, el cual no es una tradición mexicana de entrada. De entrada no es una tradición mexicana. Esta tradición viene de Europa y el país que tenemos como vecino, Estados Unidos, ha influenciado esa cultura, esa tradición en nuestro país, y hoy de manera ignorante muchas personas dicen que celebran Halloween y celebran el Día de Muertos. Propiamente el Halloween no es de México, para empezar, ¿verdad? Número uno, en la época prehispánica se daba un culto a la muerte. ¿Cuál era su creencia o por qué las personas hacen eso? Ellos creían que cuando enterraban a un muerto, después de un tiempo, ellos podían hacer que viniera otra vez a la vida. Es decir, en manera como un espíritu, ellos colocaban comida que le agradaban al muerto en vida. Y dice también la historia que ellos ponían esas flores de cempasúchil como un camino que preparaba el regreso de esos muertos.
Por eso la gente usa esa flor, porque esa flor era como abría el camino, lo que ellos quieren, ¿verdad? A que los muertos vinieran y comieran de lo que la gente le ponía. Número 2, es extraño que la gente hoy lleve comida a los muertos cuando en vida tal vez nunca lo hicieron. Es extraño que hoy la gente vaya, llore y tenga recuerdos cuando en vida no lo hicieron. Es extraño porque muchas veces nosotros, cuando tenemos a la persona en vida, no la valoramos, no valoramos su vida, su esfuerzo, todo lo que representa. Y cuando la gente muere, entonces la gente se quiere ir al baúl, al ataúd. Y eso es totalmente contrastante, porque muchas veces las personas que van a ver a esas personas que ya están muertas, muchas veces simplemente es un remordimiento y otras veces simplemente es una tradición hueca y vacía. El 1 y 2 de noviembre se divide en el 1 de noviembre se divide o se festeja o se conmemora a los muertos, que son los niños, los que han muerto niños, y el 2 de noviembre a los que son adultos. Esta tradición también indica que es para facilitar el regreso de aquellos que murieron. En la antigüedad, muchas familias iban al panteón de sus seres queridos y en los panteones, en las tumbas, colocaban flores, colocaban las velas. Dice la historia de México que las velas, ellos lo hacían con el propósito de alumbrar también la vereda de aquellos que regresaban. Así es que tanto como las velas, como las flores tienen un propósito, de acuerdo a lo que ellos creen, por supuesto. Según la UNESCO, el Día de Muertos ha venido a ser patrimonio de América y del mundo. Es decir, la UNESCO, esta organización, promueve esta celebración a los muertos. Y es importante que entendamos qué es una tradición y qué es convicción. Y vamos a ver lo que dice la diapositiva. Tradición es una costumbre transmitida de generación en generación, y convicción es un compromiso y acción en respuesta a la creencia o a lo que creemos. Muchas personas celebran esta actividad con el total desconocimiento de lo que realmente significa. ¿Por qué? Por tradición. Es más, hay muchas personas que creen en santos, creen en diferentes dioses. ¿Por qué? Por tradición. No lo hacen por convicción, no lo hacen porque saben por qué creen en lo que creen. Nosotros como cristianos seguimos a Jesús. ¿Por qué? ¿Usted por qué lo sigue? ¿Por convicción o por tradición? Es importante que hoy entendamos que nosotros seguimos a Jesús por convicción. Y ahora sí, vamos a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre los muertos? Porque este es el argumento que usted va a presentar delante de alguien y el que usted tiene que tener claro, tiene que tener totalmente claro en su mente, y tiene que revisarlo en lo que dice la Biblia. No solamente crea lo que yo digo todo, porque usted tiene un entendimiento que Dios le ha dado, y le ha dado la capacidad de poder leer la palabra y usted mismo ratificar lo que dice la palabra. ¿Y cuál es voy a decir 4 afirmaciones sobre los muertos? 4 afirmaciones sobre los muertos. Y la primera es Hebreos 9:27, porque está establecido para los hombres que mueran ¿cuántas veces? 5, 10, que regresen y vengan. No, la Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. También la Biblia afirma lo siguiente, la segunda afirmación.
el cuerpo físico vuelva a sus elementos, porque tú eres polvo. ¿Y a dónde vas a regresar? ¿Vas a regresar de la tumba, dice ahí? ¿Vas a regresar a comerte unos chilaquiles que te gustaban? ¿Unos sopes con bistec y una coca fría? Ya les dio hambre, ¿verdad? ¿No? ¿Qué dice? ¿A dónde vamos a regresar? Al polvo. La tercera afirmación dice: porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en olvido. En otras palabras dice: un muerto no puedes hablar con un muerto no le puedes contar algo porque está muerto, un muerto no le puedes pedir un consejo, porque ha visto personas que dicen: ay, Juanito, ¿qué hago? ¿Qué hago, Juanito? ¿Qué hago sin ti? Dame un consejo. ¿Qué dice la Biblia? Nada saben. Se han quedado en el olvido. No podemos hacer eso. Y la cuarta afirmación dice: todo lo que hagas, hazlo bien, pues cuando vayas a la tumba, ¿qué dice? No habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Eclesiastés 9:10 en la Nueva Traducción Viviente. Los muertos no son capaces de escuchar, amados, o responder a sus oraciones, o de comerse el alimento que usted le lleva, o de platicar con usted, o de sentir algo. La Biblia es clara: los muertos están ¿qué? Muertos. ¿Y sabe por qué muchas veces hoy las personas van a ver, hacen este acto y presentan una ofrenda tratando de evocar la presencia de estos muertos? Lo hacen porque no conocen la palabra de Dios. Y con esto no quiero decir que usted salga con estos versículos y vaya y se pelee con la gente. No quiero decir que vaya y cree conflictos con la gente. Primera de Pedro 3:15, búsquenlo ahí para que me ayuden. Esta es una predicación dinámica. Primera de Pedro 3:15. Hay una manera para hacer las cosas. No es como nosotros creemos que es, no es como nosotros creamos. ¿Qué dice ahí? ¿Quién me apoya con este versículo que lo lea fuerte? Primera de Pedro 3:15. Hay una forma bíblica de nosotros presentar nuestros argumentos y nuestra fe. ¿Quién lo lee fuerte ahí? Dice: en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación. Dice esta versión que estemos preparados para presentar defensa, número 1, con mansedumbre, y número 2, con reverencia. No es que te reverencies ante la persona. Aquí la palabra reverencia significa respeto. Nosotros no tenemos por qué salir a las calles y decir: tú te vas a ir al infierno porque estás ofrendando a los muertos. No, eso es totalmente incorrecto. Lo que nosotros tenemos que hacer es presentar la verdad y permitir que el Espíritu Santo haga la obra que nosotros no podemos hacer. Usted no se puede meter al corazón de la persona, a la mente de la persona y decir: tienes que cambiar. Eso no le corresponde ni a usted ni a mí. ¿Qué nos toca a nosotros entonces? Presentarnos la palabra y orar por esas personas. Si usted tiene un primo, un amigo que hace esa tradición, no lo ataque. No demos pie a que las personas digan: bueno, este es cristiano, mira cómo me está atacando, cómo me está condenando. La Biblia nos enseña cómo lo debemos hacer. Número 1, con mansedumbre. Y número 2, con respeto. Tenemos que respetar, hermanos. No porque usted conozca la verdad le da el derecho a ir a agredir a las personas. Porque aunque no son cristianos, dice la Biblia que son creación de Dios. Y debemos de tener cuidado porque Dios también ama su creación. Él la creó. Así es que tenemos 4 afirmaciones sobre los muertos. Número 1, está establecido que mueran una sola vez. Número 2,
que vuelven al polvo, vuelven a ser polvo. Número 3, los muertos nada saben, nada conocen, no tienen memoria, están en el olvido. Y número 4, los muertos no tienen sabiduría. Cuando vayas a la tumba dice, no habrá ni trabajo, ni proyectos, ni conocimiento. Esto es lo que nos dice la Biblia acerca de los muertos. Así es que ahora usted tiene argumento para decirle, si alguien te pregunta, bueno, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué no debo? La palabra nos enseña esto. Usted ya tiene la herramienta, pero hágalo con sabiduría, con respeto y con amor. No salgamos con la Biblia a dar espadazos y a lastimar el corazón de las personas. Tenemos que respetar. Si ellos no creen en eso, tenemos que respetar. Tenemos que presentarles la palabra y la verdad los hará libre. Segundo punto, ¿qué nos dice la Biblia o qué nos manda la Biblia o Dios en su palabra con respecto a los muertos? Y les voy a pedir que todos vayamos a Deuteronomio capítulo 18. Vayan todos ahí. Quiero que usted mismo lo lea. Deuteronomio capítulo 18. Son de los primeros libros del Pentateuco, los primeros 5 libros. Deuteronomio 18, versículos 7 al 14. Y con esta porción bíblica vamos a estar trabajando la siguiente porción. ¿Qué dice Dios en su palabra con respecto a los muertos? Dios le está hablando a su pueblo y vamos a leer lo que dice la palabra. Déjale ir la siguiente y ahí pasa. Ahí. Dice la Biblia, ¿ya están ahí en la porción bíblica, hermanos? Vaya siguiendo usted con sus ojos lo que yo voy leyendo. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, ¿qué dice ahí? No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti que se haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a qué, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti, perfecto serás delante de Jehová, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos, oyen. ¿Qué dice ahí en el último? ¿Qué dice ahí en el último del 14? Mas a ti que no te ha permitido esto Jehová tu Dios. A ver, dígalo. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Así es que con esto vamos a comenzar a trabajar y vamos con el primer punto. ¿Qué dice Dios con respecto a los muertos? Lo primero que Dios prohíbe en su palabra es consultar a los muertos. Vamos, siga ahí en su pasaje. Y no solamente es esto, porque todas estas actividades que hoy se llevan en estos días evocan muchas cosas que hablan de la maldad. Dice, no se ha hallado en ti que pase a su hijo por fuego, su hija por fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero. ¿Qué es un agorero? Es una persona que adivina o pronostica por medio de sus suertes supersticiosas. Por ejemplo, ¿usted ha visto que a veces a los niños cuando nacen les ponen una pulsera? ¿Para qué es la pulsera? Para que no le hagan más. Para que de protección. Dice la Biblia que un agorero, o lo que significa agorero, es aquella persona que te da el collar, que te da la pulsera, porque ellos creen que eso los protege. ¿Qué nos protege a nosotros? Dios. ¿La pulsera o Dios? Dios. Muchas veces también, cuando hay bebés, dicen, es que ya le echaron el mal de ojo, pásale un huevito con ruda. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Porque miren, le quiero ser muy honesto. Muchas de las tradiciones, nosotros de manera ignorante, incluso, es que la abuela me dijo que le pase un huevo. No sabes de lo que estás haciendo, amado.
La Biblia lo prohíbe. Usted lo que tiene que hacer por su hijo es orar. Eso es bíblico. Usted lo que tiene que hacer por su hijo es interceder para que el Señor lo guarde, pero no ponerle ningún collar, ninguna pulserita, porque eso no sirve. ¿Sabe qué es lo que está haciendo usted, hermano? Por la ignorancia de la palabra, usted está trayendo a la vida de ese bebé ataduras. Y más al rato nuestro hermano Gerardo nos va a platicar porque él salió de la santería. Él fue una persona que fue tomada por Dios de la santería. Y él nos va a platicar todo lo que usted a veces hace por ignorancia, las implicaciones tan terribles que tienen para la vida de nuestros hijos. Tenga cuidado, hermano, porque eso Dios no lo aprueba. Dice ahí, ni sortílego. El sortílego es aquel que adivina o pronostica cosas buenas hacia las personas. Lectura de café, lectura de cartas, horóscopo. ¿Cuántos tienen horóscopo? El horóscopo dice que me va a llegar un novio millonario y ya la hice. Y usted dice, wow, gloria a Dios, amén, ¿no? El horóscopo me dice que me voy a ganar algo en el trabajo. Van a hacer una fiesta de fin de año y me voy a ganar una pantalla de 50 pulgadas. Y usted dice todavía, Dios, eres bueno. Este periódico dice que yo voy a ganar. ¿Creemos en eso, hermanos? Un cristiano no debe consultar el futuro, porque el futuro está en las manos ¿de quién? De Dios. De Dios. Amén. Aunque hay obras de maldad y personas que sí dicen cosas sobre, la maldad existe y el poder del mal también existe, y el diablo usa personas para manifestar su poder. Por eso muchos son engañados. Pero sabes, la palabra nos prohíbe claramente no hacer ese tipo de prácticas, ni adivinar, ni quien consulta a los muertos. Esto es algo que Dios definitivamente para nosotros lo prohíbe. Dice otra versión, la Nueva Traducción Viviente del versículo 9, cuando entres a la tierra que el Señor Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables. La palabra abominación es algo que es detestable, es algo que no es agradable a Dios. Vamos a la siguiente. Ya dijimos ahí, ¿verdad? No consultar ni encantador, ni adivinos, ni magos, ni quien consulta a los muertos. Eso es claro, a la luz de la palabra. Vamos a la siguiente. Dios prohíbe estas prácticas. ¿Qué le dijo Dios a su pueblo? Pasa al siguiente. Dice, Deuteronomio 18:14, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen. Es decir, las naciones que estaban en la tierra prometida consultaban a los adivinos y consultaban a los agoreros. Dice, mas a ti no te es permitido, dice Dios. Y hoy Dios nos lo dice a nosotros, mas a ti y a mí no nos es permitido. Por eso nosotros no podemos hacerlo. No porque usted lo crea conveniente, incluso simplemente porque dijimos que el domingo, hace 2 domingos, cuando hablamos un poco acerca de las 5 solas y hablé acerca de la sola escritura. ¿La sola escritura qué era? ¿Qué dije que es la sola escritura? La escritura es suficiente. ¿Qué es? ¿Qué es la sola escritura? ¿Nadie se acuerda? La escritura es suficiente. La sola escritura dice que la palabra es la máxima autoridad de fe y conducta del creyente. Nosotros no hacemos esto porque creemos que no es correcto. Nosotros no hacemos esto simplemente porque la máxima autoridad, que es la palabra y que es Dios hablando por la palabra, dice, a ti no te es permitido practicarlo. Simplemente no debemos hacerlo.
La siguiente, hijo. Efesios 5, 8 al 11 dice: en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y ahí viene la otra advertencia: y no participes. ¿Qué te dice? No participes. No solamente es prohibido, te lo dice: no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Dice acá abajo en la parte azul: no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. ¿Cómo las vamos a sacar a la luz? Sacando la verdad. No atacando a las personas, no juzgando, no condenando. Porque yo he visto cristianos que dicen: fue a visitar a mi amigo y tenía una virgen gigante ahí, y ya los están regañando. No. Mal camino para hacerlo. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer cuando ve eso? Predique el Evangelio y deje que el Espíritu Santo haga la obra. Usted no va a convencer a esa persona, usted no la va a persuadir. Eso no nos toca a nosotros. Simplemente dice la palabra que el Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado. Usted no tiene que ir a pelear con las personas. Dios nos dice: no participemos, y nos prohíbe hacer este tipo de obras. Siguiente, hijo. Dios prohíbe imitar las costumbres de este mundo, las conductas. Vamos a la siguiente. Ese es el Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo. Ponga atención en las letras en rojo. Sino transformaos por medio de la ¿qué? Renovación. ¿De qué? Entendimiento. Y vamos a la siguiente, porque aquí quiero que ponga... Este es un análisis de un pasaje bíblico, hermanos. Este es un análisis de un versículo bíblico. Cada palabra tiene un significado profundo. Y como aquí yo no vengo a dar clases de griego, porque no es la idea, sino que a veces cuando nosotros encontramos la escritura en el idioma original, esta palabra tiene un significado más profundo. La palabra conformar significa conformar al mismo patrón de conducta. En otras palabras, no hagas lo que otros hacen, no te conformes, no repitas este patrón de conducta, sino transformados. ¿Usted ha escuchado la palabra metamorfosis? ¿Qué es lo que le pasa a las mariposas? ¿Sufren una qué? Un cambio, una renovación. Dice Dios: no imites lo que los demás hacen, sino por medio de la renovación, del cambio de tu mente, vas a conocer la buena voluntad de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a ser renovados en nuestros pensamientos? ¿Cómo? ¿Por medio de qué? La palabra. De la palabra. Una persona que no conoce la palabra, que no lee la palabra, que no se ocupa en estudiarla, meditarla, no puede recibir esta metamorfosis. Porque no hay una manera de que sea por lo que me contaron, por lo que alguien me dijo. Usted tiene que hacerlo por medio de la Escritura, y entonces va a sufrir un cambio en la mente. Y el entendimiento dice, se refiere a los pensamientos, al intelecto, a la palabra de Dios. Resumiendo, dice la palabra entonces: no imites las conductas de este mundo, sino que tu mente sea transformada por medio de la palabra, para que tu entendimiento, es decir, tu forma de pensar, cambie y sea conforme a lo que Dios dice y no conforme a lo que una sociedad con tradiciones impone. Pero tiene que haber entendimiento. Nosotros no creemos en Jesús porque alguien nos lo dijo. Tiene que haber una razón del por qué usted decidió creer en Jesús.
no es una fe ciega, hermanos. El problema, ¿saben cuál es? Que muchas veces nosotros no podemos argumentar bíblicamente el por qué usted cree en Jesús. ¿Sería capaz de que alguien le diga, ¿tú por qué crees en Jesús? ¿Qué le diría? Bueno, porque me ha ido bien. ¿Cree que es una respuesta acertada? ¿Usted cree que con la Biblia usted le puede decir a la persona que le pregunta el por qué? Amén. Dice Primera de Pedro 3:15, ¿estar qué? Preparados. ¿Cómo vamos a estar preparados? Conociendo la palabra, para presentar defensa de vuestra fe, de vuestra esperanza. Es necesario que usted se prepare en la palabra de Dios, porque si no, usted está descubierto y usted es una presa fácil de cualquier otra enseñanza que venga a su vida. Por eso muchos universitarios, cuando entran y estudian carreras como psicología, humanismo, donde vienen tantas filosofías de hombre que se centran en el hombre y no en Dios, muchos que incluso conocen a Dios se han desviado. ¿Por qué? Porque no tienen los fundamentos para decir, esta es una clase, estoy aprendiendo, pero no me doblo ante esa creencia, porque simplemente la palabra me enseña otra cosa. Muchos estudiantes universitarios se han desviado de la fe. ¿Saben por qué se han desviado? Porque no tienen un fundamento. Porque muchas veces nos enseñan que tenemos que sentir más emociones que tener fundamentos. Y no solamente se trata de sentir, se trata de crecimiento espiritual, se trata de madurez cristiana, se trata de carácter. Usted hoy puede sentir hermoso y salir y hacer una práctica de estas y de nada le sirve que usted haya sentido bonito, ¿o sí? Por eso pero eso no significa que suprima lo que siente, porque cuando el Señor nos toca, wow, es una maravilla, es la gloria, y podemos expresar con emociones, con lágrimas. ¿Sabe cuál es el problema del día de hoy en la iglesia evangélica? Que nos vamos a los extremos, nos vamos a un cristianismo totalmente emocional, o nos vamos a un cristianismo totalmente intelectual, pura Biblia, pero no sientas nada. Y por otro lado, pura emoción, pero nada de palabra. Y el problema es que debe de haber un balance con lo que sabemos, con lo que sentimos. ¿Para qué? Para no caer en ningún extremo, porque ambos no solamente son peligrosos, son totalmente destructivos. ¿Qué dice Dios con respecto entonces a esto? Estamos cerrando. Conclusión. Número 1. ¿Por qué no debemos hacer esto nosotros, hermanos? Dice la palabra, porque es que abominación. La palabra abominación es algo detestable, algo que Dios no soporta para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti, perfecto serás delante de Jehová. Nosotros no lo hacemos porque esto es algo que para Dios es totalmente desagradable. ¿Por qué más? Vamos ahí a avanzar. Y quiero que estemos cerrando ya con esto. Cuando usted se encuentre en una situación donde usted no sabe qué hacer, porque a lo mejor no conoce mucho de la palabra, porque a lo mejor no ha sido instruido por alguien, por la palabra, hagas estas 3 preguntas, y estas 3 preguntas lo van a llevar por un buen camino. Número 1, ¿lo que voy a hacer glorifica a Dios? ¿Lo que usted está a punto de hacer glorifica el nombre de Dios? ¿Lo que usted va a hacer será agradable delante de Dios? Y si lo que voy a hacer es congruente con mi fe y con mis convicciones. 3 preguntas que usted se debe hacer cuando se encuentra en una situación donde el trabajo le dice, pues tómate esto, es por costumbre. Usted pregúntese, ¿lo que voy a hacer
es agradable. Lo que voy a hacer glorifica el nombre de Dios, es decir, que cuando la gente vea que yo no lo hago, eso da gloria al nombre de Dios. O cuando la gente vea que yo lo hago, hacemos que la credibilidad de nuestra fe sea diluida. Y último, lo que voy a hacer es congruente con mis convicciones. ¿Qué son convicciones? ¿Qué es? Lo que crees. Lo que tú vas a hacer es alineado a lo que tú crees. Porque si nosotros, aunque no conozcamos mucho de la palabra, hermanos, no tienen que ser un erudito de la escritura, contéstense eso. ¿Lo que voy a hacer le agrada a Dios? Muchas veces usted mismo se va a responder, no le agrada. ¿Sí o no? Sin conocer a lo mejor mucho de la palabra, ¿sí o no? Oye, fíjate que en el trabajo me están invitando a una fiesta, y en la fiesta ya me pusieron una cervecita aquí una copa de vino. Vamos a celebrar. Es fin de año, no pasa nada. Una que dicen por ahí, no es ninguna. Y usted dice, sí, ¿verdad? Una no es ninguna. O sea que una es como cero. O sea que si me tomo una, es como si no me tomara nada. Gloria a Dios, ¿no? ¿Qué diría usted cuando está enfrente de eso? Cuando está enfrente de la chica de que fin de año va y le dice, oye, ¿cómo estás? Estás muy simpático. Y por acá te empiezan a engatusar. Y no hay nadie. No está su esposa. O no está su esposo. Bueno, pues es fin de año. El otro año, promesa, y comenzamos de cero. ¿Qué les parece? Vamos a comenzar un año de cero. Dios perdona todos los pecados. Es más, Dios me ama. Fíjense cómo a veces usamos la misma escritura para excusar el pecado. ¿Sí o no? Pero sea sincero con Dios y su corazón. Lo que voy a hacer glorifica el nombre de Cristo. Si usted mismo se responde que no, no lo haga, por favor. Vamos a la siguiente, ya estamos terminando. Lo rápido esto. Bueno, pastor, usted ya me dio una enseñanza, me dijo que es malo, ¿por qué? Me dio los principios. Pero usted, ¿qué hace cuando está en esa situación? Porque es muy bonito estar parado desde aquí y dar una enseñanza. Pero allá afuera, hermanos, es donde tenemos las grandes luchas, ¿sí o no? Con los compañeros de universidad, con los vecinos, con los amigos, con la misma familia, con el esposo, con la esposa, con los hijos, ¿sí o no? Ahí es donde nuestro campo de batalla está. Aquí lo que hacemos con la palabra es capacitarle. Pero cuando usted salga allá afuera, usted se va a encontrar con una sociedad que busca influenciar su vida para que usted se desvíe de los propósitos de Dios. Dice la Biblia que cuando Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia, les cambiaron el nombre, les cambiaron su régimen alimenticio. ¿Y qué dijo Daniel? ¿Qué dice la palabra? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando nos encontremos en una situación? Proponte en tu corazón no contaminarte. ¿Por qué? Porque cuando tú lo hagas, estás agradando a Dios. Y no solamente eso, estás dando credibilidad a la fe y a las convicciones que tú tienes. Proponte en el corazón no hacer lo que agrada a los hombres, sino hacer lo que agrada a quien debemos honra y gloria. El estadio del cristiano está reducido a una sola persona a la cual debemos agradar. Si usted está en un estadio y hay miles de personas que van a un partido de fútbol, estas personas juegan fútbol porque de cierta manera quieren que toda la audiencia sean retribuidos con un buen espectáculo. Para el cristiano, nuestro auditorio, solamente hay alguien que está sentado ahí. Para nosotros no hay una multitud, para nosotros hay una sola persona a la cual debemos agradar, y es al Señor Jesús. Amén. En el momento que tú reduzcas tu estadio
a una persona, en ese momento la gloria y las bendiciones vendrán a tu vida, porque Dios no puede bendecir una persona que vive en pecado deliberadamente, hermanos. Hay algo que se conoce como la gracia común. La gracia común se refiere a que todos, la humanidad, recibe los favores de Dios, que dice la Biblia que el sol sale sobre justos y malos. Eso es gracia común. Pero hay una gracia que es dada a los hijos de Dios, que es la gracia de Dios, que es la gracia especial, la cual a nosotros nos favorece con un favor que los otros no tienen. Usted no ha sido experimentado que de repente en tu trabajo a todos les está yendo mal, tienen caos, tienen conflictos, y usted está de pie. Amén. ¿Usted no le ha pasado que de repente otros están pasando escasez económica, espiritual, y usted tiene para comer? Amén. Esa es la gracia de Dios. Por eso nosotros debemos considerar en esta mañana, proponte en tu corazón agradar a Dios. Dice Pablo, ¿acaso si yo agradara a los hombres no sería más siervo de Jesús? Dice, porque si yo agradara a los hombres no sería siervo de Jesucristo. Y cierro con esto. Vivir una vida de fe, una vida de convicciones jamás será fácil. Seremos escarnecidos, seremos vituperados, la gente se va a burlar, tu esposo se va a burlar, tus hijos se van a burlar de ti, te van a llamar religioso, te van a llamar anticuado, nos van a poner 1000 títulos, pero sabe, hermanos, hay algo que nosotros sabemos que ellos no saben, y es que al que persevera, al que es fiel a Dios, al que continúa en su camino, no solamente verá las bendiciones y las añadiduras de Dios, sino que le espera una gloria venidera en el nombre de Jesús. Hay algo mejor que viene para nosotros y no está en esta tierra, viene del cielo, y hay algo que le espera a aquellos que permanecen fieles a Dios, y hay algo que les espera a aquellos que se han desviado del camino y que han dejado el lugar que a Dios le correspondía. Seamos fieles. ¿Sí se encierra Gálatas 1:6? ¿O no lo buscaron? Gálatas 1:6, ¿tú lo tienes? ¿Qué dice? Y a los que nos escuchan, Dios les bendiga. Estamos cerrando este estudio y espero que sea de edificación para sus vidas. Si alguien lo necesita, compártanlo, por favor, porque muchas veces por la ignorancia bíblica hacemos cosas y no respondemos de manera correcta. Gálatas 1:6, ¿qué dice? Estoy maravillado de que tan pronto. 6:1, porque el 1:6 es cuando le dicen que han dejado el evangelio, que tienen otro evangelio. Póngase de pie, vamos a cerrar este tiempo y vamos a dar lugar, porque yo dije hace 2 domingos que no solamente íbamos a recibir la instrucción bíblica, gracias a Dios por la vida de la licenciada Joca.